Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una aterradora ola de feminicidio se ha agudizado en Honduras, nación centroamericana que contabiliza más de 216 mujeres asesinadas en lo que va del año 2022, y las cifras reportadas en las últimas semanas reflejan que este flagelo aumentó y la situación, según expertos, al parecer se agravaría, ya que estos índices se dispararían. Las hondureñas se convirtieron en el blanco de crueles atentados y las principales urbes del país son lugares donde se reportaron estos crímenes. Hace unos días en Puerto Cortés se registró un hecho violento en el que mataron a una mujer y su cuerpo quedó al interior de su vivienda, y su hijo de 2 años estuvo con el cadáver de su madre por más de 24 horas. Según una de las hipótesis, establece que medicina forense reveló que la víctima presentaba un disparo en la cabeza, y una de las características de la escena apunta a que el responsable del crimen era una persona cercana a la ahora occisa, señaló un agente policial. La violencia contra la mujer continuó durante el fin de semana, específicamente en el municipio de Tocoa, Colón, donde ultimaron a disparos a una dama que se conducía en una motocicleta, mientras que en Puerto Castilla, Colón, hallaron el cuerpo sin vida de una joven. Asimismo, el inicio de esta semana no se avisora que mejore, cuando la noche del lunes mataron a 3 mujeres en distintos hechos en la capital hondureña. El primer incidente se reportó en la colonia Altos de la Mayangle de Comayagüela, donde ultimaron a 2 damas, mientras que en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa asesinaron a otra mujer, y de acuerdo a informes preliminares, el hecho lo habían perpetrado sujetos vestidos con supuesta indumentaria policial. El Centro de Derechos de Mujeres hasta el 11 de octubre contabilizó 216 feminicidios. La cantidad de víctimas por mes ha alcanzado su pico en marzo con 29 muertes, es decir, casi una mujer al día durante ese mes, y una cifra similar continuó en julio con 28 asesinatos. Asimismo, en enero y abril sumaron 27 crímenes de este tipo. Entre los departamentos donde se reportaron los mayores números de feminicidios son Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara y Copán, y las edades comprendidas de las víctimas mortales son en su mayoría entre los 10 a 49 años de edad, y gran parte de los responsables utilizan armas de fuego y arma blanca. A finales del mes de agosto, el Sistema Nacional de Emergencias 911 calculó al menos 25.780 denuncias de violencia doméstica y otras 41.400 denuncias de maltrato familiar, por lo que defensores de derechos de la mujer hacen un llamado a las autoridades para que esclarezcan estos crímenes. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a abordar este tema, imparable la violencia contra las mujeres. Anoche pasé varios asesinatos en contra de las mujeres. Triste. Tengo distinguidas invitadas esta mañana. Está conmigo aquí en el estudio la comisionada de policía Zulma Reyes, especialista en equidad de género. Comisionada Reyes, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Gracias por invitarme al programa y hablar de tan interesante tema. Gracias. En un momento estará Migdonia Ayesta, que es la directora del Observatorio de la Violencia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Comisionada Zulma Reyes, ¿qué ha disparado esta ola de femicidios en el país? ¿O desde cuándo se ha iniciado esta nueva ola? Si nos da detalles, por favor. Sí, buenos días. Según nuestras estadísticas, así como usted lo mencionaba, han habido meses marcados, como lo fue el mes de marzo, también el mes de julio, en septiembre también. Y bueno, considero de que la muerte de mujeres pues se debe a esas desigualdades que hay entre hombres y mujeres, y también a las desigualdades del poder. Ese poder que existe en contra de la mujer por parte de los hombres. Sí, ayer fíjese que di 3 noticias iniciales en la noche, tal vez me las busca Eddie, y las 3 eran asesinatos de mujeres.
Sí, realmente que lamentamos la muerte de esas 3 mujeres. Una fue en Colonia Los Pinos, fue una joven de 17 años, Jennifer María Mejía Flores, y 2 mujeres que fueron asesinadas también en la colonia. Vamos por parte, la muchacha de 17 años en la Colonia Los Pinos. En Colonia Los Pinos. ¿Por qué la mataron? Bueno, pues sujetos fuertemente armados llegaron a su casa, vestían indumentaria militar, pero hay una característica de las personas que dieron muerte a esta mujer, que ellos andaban calzados, calzaban tenis, pero sí andaban indumentaria militar. En relación pues al motivo o la causa de la muerte de ella, pues de igual forma los entes investigativos están haciendo las diligencias respectivas. Me preocupa y mucho. La semana pasada también mataron a alguien y utilizaron vestimenta militar. Me imagino que se está investigando quiénes se prestan a hacerle vestimenta militar a esta gente. Sí, definitivamente, creo que... Porque yo le voy a decir algo, uno ve a alguien como anda usted vestida y uno se detiene, guarda respeto, espere qué le van a decir, y preocupante eso. Así, definitivamente, creo que debería de haber más control. No sé si usted ha visto algunas tiendas que se dedican a vender ese tipo de vestimenta. Entonces, bueno, al momento de cometer ese hecho, pues realmente es una característica en los últimos asesinatos que han andado vestidos de militares, y creo de que sí debería de haber más control, específicamente en esas tiendas que venden esta indumentaria militar y policial. ¿Es autorizada por la policía y los militares que vendan eso? No, realmente que la indumentaria que nosotros andamos es la indumentaria policial, la nuestra tiene una codificación. Entonces, cada elemento policial que se le asigna un uniforme está codificado. Realmente desconozco cuál es el control que tienen las Fuerzas Armadas en relación a sus uniformes. ¿Por qué los departamentos con la mayor cantidad de población es donde se reportan los mayores femicidios? Entiendo que es Cortés, Francisco Morazán. Comayagua, Santa Bárbara. Comayagua también, Santa Bárbara. Sí, Olancho. Pero el más alto en este año pues ha sido Cortés y Olancho. Realmente que la violencia no la podemos justificar, no podemos decir, porque muchas veces creo que mal empleamos quizás algunos comentarios cuando decimos de que tal vez fue por causa del alcohol, o por causa de la vestimenta de la mujer, o quizás por causa de que ella andaba en cosas ilícitas. Creo que la violencia no se justifica por ninguna razón. Entonces, yo más creo de que es como ese odio de que algunos hombres tienen en contra de las mujeres. ¿Es demasiado marcado el odio del hombre hondureño contra la mujer? Podríamos decir que sí, definitivamente, porque hemos visto casos de mujeres asesinadas, que quizás son desmembradas su cuerpo. Vemos como en algunos asesinatos realmente lo han hecho con saña. Entonces, esa parte es donde usted puede manifestar, donde se ve manifestado el odio de que algunos hombres tienen en contra de las mujeres. En lo que va del año, hoy es 18 de octubre, va la mitad y 3 días más de 10 meses del año. ¿Qué tan violento ha sido para las mujeres en Honduras en relación a años anteriores? Fíjese de que en relación a años anteriores, podemos decir de que a la fecha, el año pasado llevábamos 159 homicidios, y a la fecha de ahora pues llevamos, sumándose estas 3 mujeres, serían 219 mujeres.
Entonces, siempre creo que llevamos... Este año van 219 mujeres asesinadas. 219 mujeres, sí. Y el año pasado, a esta fecha, teníamos 259. Entonces, siempre se ve una reducción en relación al año anterior. Voy a ir con la licenciada Migdonia. Allí esta es la directora del Observatorio de la Violencia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Doña licenciada Migdonia, sus opiniones iniciales: van 219 mujeres asesinadas, me dice la comisionada de policía Zulma Reyes, pero usted que maneja las estadísticas y como conocedora y que maneja el Observatorio de la Violencia, ¿qué le dice a la población, al pueblo hondureño? Ayer le decía a ella, y ya voy a poner las notas, Eddie me las estaba buscando, pasé las 3, 4 primeras notas en muerte de mujeres en Honduras, aparte de la hondureña que encontró la muerte en el Perú. Licenciada Migdonia, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación, licenciado Raúl. Y hay que decirlo desde inicio que la violencia, en primero, es el uso intencional de la fuerza, el poder, de hecho, como amenaza, que afecta a una persona, a otra persona en sus relaciones interpersonales, y sobre todo que esta violencia que se está viendo en relación a la mujer está siendo grave, como ya lo decía mi estimada amiga Zulma. Y ahí es donde es importante porque establecer que esta violencia y sobre todo la violencia doméstica y la violencia intrafamiliar está afectando a la mujer, que la lleva básicamente a un femicidio. Es un problema que vulnera los derechos y la dignidad de la mujer, y sobre todo que es una manifestación, como lo vemos en Honduras, es una manifestación de las relaciones de poder de los hombres y que obviamente afectan a la mujer porque históricamente han sido desiguales. En los datos que el observatorio maneja, históricamente desde el 2005 hasta el 2021 se han presentado 6.131 víctimas de mujeres y niñas. Y esto es grave porque la tasa del año 2021 de muerte violenta de mujeres es 6.8. Sin duda hemos venido disminuyendo esas muertes violentas, pero en lo que va de este año, y aquí quiero presentar datos que es de enero a julio del presente año, precisamente porque ese es el proceso de validación que hemos hecho con la Policía Nacional, con Medicina Forense y con el Registro Nacional de las Personas como fuentes primarias de información. Por ejemplo, en el año 2020, se cerró con 330 muertes violentas de mujeres. Y esto puede determinar que en su mayoría fueron femicidios, un hombre que le quita la vida a una mujer. Ese hombre es una pareja de la víctima. El 71% fueron femicidios. Esto se vuelve un problema en el país porque los hombres, cuando establecen una relación sentimental, creen que son dueños del cuerpo, del pensamiento y del comportamiento de las mujeres y le quitan la vida. En lo que va de este año, de enero a julio, se han presentado 185 víctimas. El promedio mensual es de 27 víctimas mensuales. Y esto da cuenta de uno de los problemas que tenemos. Si lo comparamos con el año anterior, a la misma fecha, que fueron 188, solo hay 3 víctimas de diferencia. Si analizamos la edad de las víctimas, el mayor riesgo, la mayor propensión de ser víctimas de la violencia para una mujer es
inicia desde el 0 años de nacida, con 8 casos, por ejemplo, de 0 a 4 años. Pero la mayor propensión está de 20 a 24 con 30 víctimas, seguido de 35 a 39 años con 27 víctimas. Es decir, que de los 10 años hasta los 39 es el mayor riesgo de ser víctima de la violencia. Si lo analizamos por departamentos, y esto es importante establecer porque hay departamentos que deberían trabajar más el tema de muerte violenta de mujeres y femicidios, precisamente porque son departamentos que básicamente son femicidas. Y dentro de ellos está el departamento de Cortés. De esas 185 víctimas de enero a julio, de los datos validados, Cortés ocupa el primer lugar con 40 muertes violentas de mujeres. Luego seguido de Francisco Morazán, que este mes está siendo especialmente violento. Francisco Morazán, ya lo hemos visto, 3 víctimas en un solo día. Francisco Morazán con 27 víctimas, Olancho con 22, Santa Bárbara con 12, Comayagua 11 y Lloro, Atlántida, Colón con 10 víctimas cada uno. Dentro de estos, los municipios que son y que afectan más a las mujeres es el municipio del Distrito Central. De los 27 homicidios o femicidios y muerte violenta de mujeres y femicidios que se presentaron en Francisco Morazán, 23, es decir, casi el 80% o el 90% de las víctimas fueron en el municipio del Distrito Central. Luego, los de Cortés, que ocupó el primer lugar. San Pedro Sula es el que ocupa el segundo lugar en municipios que más afectan a las mujeres. Y luego seguido de Choloma y Puerto Cortés, Choloma con 12 víctimas y Puerto Cortés con 5 víctimas. Y luego Juticalpa en el departamento de Olancho con 5 víctimas y La Ceiba con 5 víctimas. Esto se vuelve un problema porque vemos que el arma de fuego es el principal instrumento de muerte para todas estas mujeres, con el 67%. De esas 185, 124 fueron con arma de fuego. Y como ya vimos en la colonia Mayangle, 2 mujeres que perdieron la vida con arma cortopunzante, el 16.8% de enero a julio de este año fueron con una arma cortopunzante, 31 víctimas, y 14 víctimas con asfixia por suspensión y con arma contundente, 8 víctimas. Esos son los datos que tenemos hasta el momento. En promedio, si podemos hacer un promedio, son 27 mensuales, y de ello, en promedio diario sería una víctima. Esto es lamentable porque las mujeres en su condición de esposas, madres, pierden la vida. Ya vimos un ejemplo en Teupacenti este año, que una mujer embarazada de gemelos le quitaron la vida, y todavía los procesos de investigación no dan cuenta de quiénes son los responsables. Y cuando decimos que son femicidios, o por lo menos en el análisis de los posibles móviles establecemos que son femicidios, entonces ya sabemos quiénes son los responsables, porque son los hombres en su condición de pareja, ya sea novio, exnovio, exmarido, marido, y que establezcan una relación sentimental con la víctima. Ahí es donde están siendo afectados. Sí, don Pedro Orellana está en Ciguatepeque, desde Ciguatepeque, perdón. Don Pedro. Sí, buenos días. Dios les bendiga, y este programa que siempre maneja usted, Raúl. La verdad que nosotros lo que hemos perdido es la calidad humana. La calidad humana implica la falta de valores. ¿Por qué? Porque la juventud está siendo bombardeada completamente por esa disque música que escuchan. Solo para la mujer, pero no en pro, sino en contra de la mujer. La pone por los suelos completamente. Y el Estado no hace nada nunca, desde hace tiempo no hacen nada. Imaginen que en aquel tiempo, en el 78, 79, creo que prohibieron aquella canción de Quincho Barrilete, porque hablaba en contra, no sé de quién o de quiénes. Aquí solo somos, en Honduras lastimosamente solo somos estadísticas, Raúl. Pero no hacemos nada por mejorar la calidad humana de los niños. Porque los niños están siendo bombardeados, los jóvenes están siendo bombardeados, y solo con babosadas negativas, ¿verdad? La policía, lastimosamente, ¿verdad?,
Ahorita miré un video de la policía subiendo a un herido a una paila sin calidad humana. Servir y proteger, dicen, pero ¿a quién? ¿Dónde? La falta de investigación incluye también que solo seamos estadísticas, porque qué bonito habla la señora, pero ¿qué estamos haciendo por mejorar la calidad humana de los jóvenes? Entonces, miren, la policía no hace nada por investigar, pero ¿qué? Apenas hay un muerto, ahí están hasta 40 policías. ¿Será que están esperando que no se vaya el muerto de ahí? Porque no investigan absolutamente nada, no patrullan alrededor de donde fue el homicidio, absolutamente nada. Estamos desprotegidos e inservidos, porque ellos dicen servir y proteger. Buenos días. Buenos días, gracias. Conmigo también la abogada Carla Medal, que también es consultora. Abogada, sus comentarios iniciales sobre este tema que está imparable, la violencia contra las mujeres en el país. Muchas gracias, licenciado Raúl. Un saludo a toda la población hondureña, principalmente al 52% de la población que somos las mujeres, adolescentes y niñas. En este sentido, y estando también de acuerdo con las palabras manifestadas por el televidente, cuando se habla de violencia, se habla también de una reforma integral. Honduras es suscriptor de tratados nacionales e internacionales en los que se ha obligado a establecer todas las condiciones necesarias a lo interno de las diferentes instituciones, de manera que se pueda trabajar de forma preventiva en este mal que sin duda las mujeres somos de los sectores más afectados en nuestro país. El objetivo, estimado licenciado Raúl, y también un saludo a mi amiga Migdonia Ayestas y a la licenciada Zulma Reyes por parte de la policía, es reflexionar en estas cifras, efectivamente para promover algunos cambios, pero una buena noticia es que nuestro país está actualmente trabajando en fortalecer el marco jurídico institucional, y esto tomando ejemplo del derecho comparado y de la legislación de otros países hermanos como El Salvador, por ejemplo, donde contemplan una ley integral para la prevención de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Y este marco jurídico pues no es antojadizo, como ya lo han mencionado, y solo para fortalecer algunos de los hallazgos que han sustentado la creación de normas como estas, es que según también un estudio elaborado por la iniciativa Spotlight con esfuerzos de la Unión Europea y Naciones Unidas, como ya se ha mencionado, la violencia se manifiesta de diferentes formas. Y cuando se habla de violencia patrimonial, se habla de violencia física, se habla de violencia psicológica. Y veamos estas cifras que aterran. Y es que, según este estudio, la normalización de la violencia en Honduras está lamentablemente en incremento. Se percibe que el 36.9% de las mujeres, adolescentes y niñas en el país en algún momento de su vida han recibido ataques físicos. También se percibe que 5 de cada 10 mujeres, adolescentes y niñas han sido víctimas de violencia física. Por esto entendemos ataques. Por violencia física también entendemos el famoso acoso sexual, y lamentablemente el máximo esplendor de la violencia física son los femicidios, muertes violentas contra mujeres, cuyas cifras ya nos ha compartido la licenciada Migdonia en representación del YUDPAS. También se percibe que 5 de cada 10 mujeres, adolescentes y niñas en algún momento de su vida han sido víctimas de violencia psicológica, el famoso ciberacoso, por ejemplo.
y se percibe que 5 de cada 10 niñas han sido, mujeres, adolescentes y niñas han sido víctimas de la violencia económica y patrimonial. En esto también, o cuando hablamos de la violencia, también es preciso hablar de la brecha de género, del desarrollo humano, entender que cuando se habla de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, se habla entonces de invertir esfuerzos en fortalecer la prevención de la violencia. Ya tenemos todos estos estudios por esfuerzos nacionales como también internacionales que demuestran estas cifras aterradoras, pero desde el Congreso Nacional tenemos conocimiento que están trabajando en leyes como por ejemplo la ley contra la violencia política, que es una de las formas en las que también se manifiesta la violencia en nuestro país, y esto, dicho sea de paso, responde a las obligaciones suscritas por el Estado hondureño en la suscripción de convenios internacionales. En los próximos días, por parte del Estado hondureño, la secretaria de CEMujer estará en la conversación sobre la ratificación del protocolo de la CEDAW, que esta es la convención más antigua y también suscrita por el Estado hondureño para prevenir la violencia en nuestro país. También tenemos entendido que el Congreso Nacional próximamente estará sometiendo a ratificación el protocolo de esta convención, y el objetivo de ratificar estos protocolos es que esto pase del dicho al hecho y que al final el Estado hondureño pueda comprometerse una vez más con la prevención de la violencia, que es lo que pues la ciudadanía está demandando. Bien, don José Sarmiento desde Mateo. Don José. Buenos días. Buenos días. Lo escuchamos. Buenos días. Escuche el teléfono. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Escuche el teléfono, no el televisor. Ok, perfecto. ¿Puedo participar ya? Sí, adelante. Ok, mire, el título que ponen ahí, imparable la violencia contra las mujeres. Eso no debería asombrar. Son seres humanos igual a los hombres. Normalmente dicen eso no tiene una calificación como quien dice solamente para las mujeres. La violencia es generalizada, hombres y mujeres. Entonces ese título no es el apropiado. La violencia está generalizada. La otra situación es ¿por qué mueren tantas mujeres ahora? Nunca comparado con el hombre, pero mueren bastantes mujeres que no deberían de morir. Bueno, es más, violentamente no debería de morir nadie, ningún hombre ni ninguna mujer, ¿verdad? Ni los niños tampoco, peor los niños. Pero la violencia, como es generalizada, pero a las mujeres hoy en día han acaparado otros espacios iguales a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que dice Yalfa? La vez pasada oí un comentario que de los bebedores, de la gente que bebe, fuma, se marihuanea y todo, el 54%, oiga bien, y eso no me lo invento yo, el 54% son mujeres y el resto son hombres, del 100%, ¿verdad? Entonces, llevar estadísticas así como la lleva doña Migdonia, la otra muchacha, que sentadas en el aire acondicionado, en el escritorio, solo viendo las noticias, eso es sencillo, es fácil. No, en el campo de las acciones se nota que la mujer también ejerce violencia psicológica. Es más, ejerce más violencia psicológica la mujer que el hombre. El hombre es más peligroso porque la violencia que ejerce es física, pero la violencia psicológica es prácticamente como quien dice, el principio para que se ejerza la violencia física. Yo no sé si la jovencita que está ahí
en algún momento reúnen mujeres y les han enseñado o les han dicho, miren, el comportamiento de ustedes debe ser el siguiente, y enumerárselo, vaya, para que no solamente porque al hombre lo tienen como un machista y que mata a las mujeres solamente porque son mujeres, no, eso es falso. Si la mujer también mata a hombres, eso ustedes no lo mencionan allí. La violencia, señores, es generalizada, repito, generalizada, y nadie debe morir aquí violentamente, ni hombres ni mujeres. Buen día. Buenos días. Si me colocas, me dice Judith Bellino que hace 6 horas la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, doctora, ha colocado esto para darle lectura y ver si tanto aquí la abogada Medal, la comisionada Zulma Reyes y la licenciada Ayesta están de acuerdo. Dice Yulisa Villanueva, muerte violenta de mujeres por homicidio representa un 8.4% de total de homicidios, es decir, un total de 228 casos. Había notado aquí de lo que expresó la comisionada Zulma Reyes, 219. Entonces dice 228 casos, lo que refleja una disminución del 16.6% en relación al mismo rango de la fecha del 2021. La tasa de MBH por cada 100.000 habitantes es de 4.3. ¿Es cierto? ¿Está de acuerdo, licenciada Migdonia? Bueno, quiero responder varias de las cosas que han dicho. Estoy de acuerdo que la violencia es generalizada, afecta más a los hombres, pero el grado de afectación de las mujeres es diferente. Se hace con odio y desprecio. ¿Por qué? Porque son las débiles. Los hombres matan más a los hombres, pero también matan a las mujeres. Y el punto de ¿para qué sirven las cifras?, que es una de las preguntas que hicieron, es que las cifras no solo sirven para decir cuántas van o decir que ha disminuido o aumentado porque es un logro o no del gobierno. Es para que las mujeres no sigan perdiendo la vida. Es para conocer y a nivel personal poder actuar en la familia. Y luego también para sensibilizar, para formar, para capacitar y para tomar decisiones. Y ahí va la responsabilidad en cada uno. En la familia se pueden tomar decisiones, en el gobierno municipal se pueden tomar decisiones y en el país también a nivel de gobierno central. Por eso es que es importante y puedo decir que esta violencia contra la mujer se produce de forma generalizada y no solo afecta a las mujeres rurales, a las mujeres pobres, a las mujeres sin educación. Las afecta a todas, ya sean médicas, policías, militares, amas de casa. ¿Por qué? Porque el común denominador es que son mujeres y eso hace que sean vulnerables. Y como ya decía, en los primeros meses nosotros hacemos todo un trabajo de análisis caso a caso con las fuentes oficiales, y en este caso con la Policía Nacional, y si analizamos el promedio mensual de 227, vamos a obtener los mismos datos. Pero lo que tenemos probado como observatorio son 185 casos hasta el mes de julio. En promedio son 27 víctimas mensuales. Y tengo una calculadora aquí. Y si ponemos 27 por 9 meses para dejarlo hasta septiembre, son 243 víctimas las que estaríamos reportando si se manejaran las mismas condiciones de 27, pero ya ustedes mismos en el preámbulo dijeron que habían 29 en un mes, 27 en otro, porque los promedios mensuales cambian, pero hacemos un promedio por los 9 meses y es más o menos 243 víctimas en lo que va del año. Y esto no solo es por discutir si quién tiene la mejor cifra, si al final el Observatorio de la Violencia con las fuentes oficiales, que es la Policía Nacional, Medicina Forense, cuadramos, analizamos, validamos y quedamos con un dato único, y eso es lo que es importante, porque como ya decía, sirve para tomar decisiones precisamente porque el grado de afectación de las mujeres es incalculable, no solo por el sufrimiento personal, porque solo estamos viendo lo que sufre una mujer,
pero también su familia. El niño que está viendo cómo tratan a su madre, él va a tratar de reproducir ese fenómeno o ese problema igual con sus hijos. Y no es cierto, absolutamente, o del todo, que la mujer es la que reproduce. A la mujer en la casa es la que van enseñándoles cómo se comporta y cuál es la forma de ser y servir a un hombre. Por lo tanto, por eso es que hay violencia física. Y ahí es donde lo lamentable es que le vamos enseñando. ¿Qué hacemos? Y Carla concuerda conmigo, que la saludo, igual a Zulma, que hemos trabajado y que hemos estado en muchos municipios, nos hemos encontrado en muchos lugares con Zulma Reyes, hablando o analizando todos estos casos. O sea, no estamos frente a un escritorio. En este momento y ayer, de 3 a 6 de la tarde, estábamos inaugurando un proceso de formación para profesores en el municipio de Choluteca, en el Instituto José Cecilio del Valle, para prevenir la violencia en la escuela. Estamos formando 30 consejeros, orientadores solo de ese colegio, precisamente para que el tema de violencia no se siga repitiendo, ya sea en la escuela, en el colegio, en la familia o en la sociedad. Esto que nosotros hacemos nos sirve y le sirve a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a el Observatorio de la Violencia y al Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad, junto con las fuentes oficiales, con la policía, con medicina forense, a poder establecer estrategias. Esto nos sirve para estrategias, y la responsabilidad, sabemos que nosotros no vamos a investigar, es la Policía Nacional o la ATIC la que va a investigar, del Ministerio Público. Nosotros no vamos a ir a una escena de crimen, porque además seríamos mirones en la escena de crimen, porque ya la ley dice quiénes son los responsables de estar en una escena de crimen. Y nuestro trabajo en científico es analizar, validar, unir esfuerzos con las fuentes oficiales para que el país tenga datos únicos, confiables, y que se puedan tomar decisiones en función de esos datos. Por eso es que es importante el trabajo conjunto con los políticos, y Carla, que ha sido diputada al Congreso Nacional y que trabaja en los temas de mujeres también, y que con muy buen acierto, sabe que también conversamos con las mujeres políticas para trabajar estos temas. Ayer les decía, en una de los procesos de formación de una organización, junto con las mujeres diputadas del Congreso Nacional, les decía que la ley que deben trabajar el tema de la violencia política, y que esa fue una de las recomendaciones que el IUPAS desarrolló en este proceso de observación de la violencia política en las elecciones pasadas, que las mujeres son vulnerables y no importa si se lanzan a la política, porque tampoco nadie las defiende y todo el mundo las afecta, ya sea con la coacción, violencia física, psicológica, patrimonial, cuando le destruyen sus materiales de propaganda, o acoso sexual, pero también han sido víctimas de atentados y de amenazas. Es complejo, pero es importante establecer que solo un trabajo conjunto desde la familia, desde la escuela, desde la comunidad e interinstitucional va a funcionar, porque, como ya le decía un televidente, la violencia es un fenómeno multicausal, tiene muchas causas y muchas fases. Hoy puede estar bajo la violencia, pero si se detonan muchos fenómenos como el narcotráfico y no se desarrolla acciones para prevenir o para controlar el narcotráfico en el país, entonces pueden haber muchas violencias, porque cuando vemos y analizamos si es delincuencia común o delincuencia organizada o problemas de convivencia, el narcotráfico se lleva la mejor o la peor parte para la violencia y la criminalidad en Honduras. Sin duda, esto es importante establecerlo, porque recuerde que aprendemos a través del ejemplo, y la familia es importante como eje fundamental de la sociedad para enseñar, y no enseñar a través de la coerción o de la imposición, sino a través de la negociación, enseñarle a los niños y a las niñas que podemos conversar y negociar temas que le van a afectar en su familia, y obviamente el consejo con el ejemplo es importante. Bueno, y están participando los hombres. Me dice Mircha Artur, buenos días, Raúl es realmente el hombre quien me sufre. Podemos ver el dato del psicólogo Jordan Peterson. Más mujeres tratan mal psicológicamente al hombre sin castigo y menos denuncias. La mayoría de los hombres en la calle son hombres mayores, víctimas de homicidios violentos, son hombres. Mayor cantidad de suicidios son hombres. Mayor cantidad de policías y soldados en guerra son hombres. Más trato malo en las escuelas es a hombres.
hay más leyes a favor de las mujeres, hay organizaciones a favor de la mujer y no hay nada para los hombres, dice Mircha Arturo. Comisionada Zulma Reyes. Sí, bueno, realmente, como bien lo manifestaba nuestra amiga Migdonia y la abogada, la violencia es generalizada, pero también podemos ver en los últimos años de que la violencia está también marcada en las mujeres. Y si bien es cierto de que hay algunos casos que son la excepción realmente, y tenemos que nosotros estudiar, o sea, por qué aquella mujer llegó a tales extremos de poder darle muerte a su pareja, porque detrás de que esta mujer pudiera reaccionar, puede ser de que esta mujer durante toda su vida haya venido sufriendo violencia y al final esa haya sido la decisión que al final ella pudo tomar. Pero realmente son pocos los casos de mujeres que han dado muerte a sus parejas o a un hombre porque de repente estaban en un restaurante o porque tal vez por asuntos de convivencia, realmente que son más pocos los casos de las mujeres. Así de que creo de que en tal sentido la Policía Nacional como tal, pues estamos trabajando y sí también quiero manifestarme en relación al televidente anterior, que si bien es cierto, nosotros hoy estamos aquí hablando detrás de cámara en un foro, pero que realmente somos mujeres operativas y mujeres de campo, tal como lo manifestaba Migdonia. Y desde la Policía Nacional, pues quiero manifestarles y decirles que sí, estamos trabajando en tal sentido. Parte de la estrategia de la Policía Nacional para erradicar lo que es la muerte de mujeres, pues también ha sido el lanzamiento mismo de la Policía Comunitaria como una estrategia de gobierno de la presidenta Xiomara, en donde estamos trabajando de la mano con la comunidad y de esa forma pues también estamos previniendo de que se produzcan este tipo de hechos lamentables, Raúl. Sí, antes de Carla, don Gustavo Benítez. Buenos días, don Gustavo. Muy buenos días, muchas felicitaciones a las tres mujeres que tiene ahí, damas que tiene ahí. Y de veras que me agrada escucharlas y de veras que soy de esos que de veras está la violencia contra la mujer está tremenda. Sin embargo, fíjense bien la pregunta que le voy a hacer. Por discernimiento, les voy a hacer esta pregunta. Si aquí en Honduras mi presidenta se llama Xiomara, ¿qué tiene que ver el señor Mel Zelaya respondiendo a cada rato en vez de ella? ¿Quién manda? Eso es machismo. Perdón, no es político lo que estoy haciendo. Pero desde ahí empecemos. ¿Quién está mandando? El hombre. Entonces desde ahí empieza el machismo en nosotros. Demos el ejemplo. Demos el ejemplo. Quien manda en Honduras se llama doña Xiomara. Pero con lo que está pasando, yo no me gusta la política, porque ya estoy, mis 76 años me dice Gustavo, ya estuvo. Pero por favor, desde ahí disciernan ustedes. Yo sé que ustedes son personas que Dios las tiene ahí para que nos ayuden. Si desde ahí empieza ese mandato de machismo, ¿quién manda en Honduras? ¿El hombre o la mujer? O son como me dijeron a mí cuando fui a la iglesia, o declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Usted como varón ama a su esposa como a su propio cuerpo. Yo no me voy a pegar un macanazo en la mejilla, y mi esposa también. Que la esposa muestre respeto a su esposo, pero ahora todo eso se ha terminado. Esos valores espirituales. Aquí no estamos, ya empezó a hablar de religión, porque eso es lo que metemos, pero metamos a Dios. Gracias
Gracias, Raúl, me alegro de escucharte. Te saluda el Grillo del Hotel La Ronda. Te amo, Grillo, te amo, perdón, Raúl. Gracias. Gracias, don Gustavo. Abogada Medal. Bueno, varios elementos, licenciado Raúl. Primero, estimada ciudadanía, hombres y mujeres, esto no se trata de competencia. Acá estamos hablando de vidas humanas. Acá estamos hablando también de la descendencia de lo que le sucede a las vidas humanas. El tema preciso de esta mañana es la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, precisamente por la violencia diferenciada ejercida hacia mujeres y hacia hombres. Pero no desconocemos que la violencia es un enorme reto que tenemos como sociedad, de manera que podamos contribuir con mejorar el desarrollo humano. Por otra parte, cuando se habla de violencia, se habla del cambio de patrones culturales. Y efectivamente que se están invirtiendo esfuerzos en la formación, tanto para hombres como para mujeres. Mañana, por ejemplo, vamos a desplazarnos hacia Macuelizo, Santa Bárbara, y le envío un fraterno abrazo y saludo a la alcaldesa Jackie. Y Jackie, licenciado Raúl, es un ejemplo de resiliencia. Jackie, por ejemplo, nos contaba cómo ella pudo ser electa, sino hasta después de haber pasado por 3 elecciones. En la primera elección sufrió una campaña de desprestigio terrible. En la segunda elección, como no se le pudo atacar por esa parte, entonces ya sufrió violencia económica y patrimonial en medio de la campaña. Y ahora Jackie, y repito, como un ejemplo de resiliencia, está promoviendo todos estos espacios de capacitación y de formación. Ha reunido más de 50, o reunirá más de 50 mujeres el día de mañana, precisamente para conversar sobre la violencia. Y en las próximas semanas también se estarán trabajando en esta jornada de formación con los hombres, porque cuando se habla de la prevención de la violencia, repito, también se habla de eliminar todos esos patrones culturales. Hemos enviado a producción una presentación que cuyas imágenes vamos a presentar en un par de minutos, con el objetivo de informar o de concientizar a la ciudadanía el por qué también es importante de hablar de violencia específica contra mujeres, adolescentes y niñas. Podemos ver algunas campañas publicitarias donde, por ejemplo, la mujer es vista como un objeto sexual. Para nadie es secreto que el famoso acoso callejero, cuando una mujer va al mercado, cuando una mujer utiliza el transporte público, tiene que aguantar todas ese acoso que ha sido normalizado por la ciudadanía. Luego, en un salón de clases, cuando una niña, por ejemplo, recibe acoso por parte del maestro, son situaciones normales, son situaciones muy poco habladas, y precisamente todos estos espacios sirven para implementar y desarrollar estrategias encaminadas en la prevención. Otro ejemplo, hace algún par de años, como iniciativa de las mujeres organizadas de sociedad civil y de otro grupo de interés a lo interno de la población, encontraron o visibilizaron estas cifras sobre los femicidios. Estas cifras de los femicidios llevó a interponer mociones exhortativas, como por ejemplo
la apertura de nuevos juzgados especializados en materia de violencia doméstica. Estos hallazgos también conllevaron a aumentar el presupuesto etiquetado para el fortalecimiento de las unidades de investigación de los femicidios. Ahora, el Congreso Nacional está trabajando también en un presupuesto etiquetado para que conjunto la policía puedan formar a todo el personal encargado de recibir esas denuncias. Y a manera de ilustración, uno de los ejercicios prácticos que una de las capacitadoras y diputadas hacen a quienes forma es, por ejemplo, preguntarle: si se presenta ante la posta una jovencita conocida por salir, por ser fiestera, y de repente interpone una denuncia por violencia, ¿de qué forma el policía, por ejemplo, en esa posta encargado de recibir esa denuncia, va a tomar la misma? Va a incluir todos estos estereotipos dentro de la interposición de esta denuncia. Entonces, sí se está trabajando con esos procesos de formación, entendiendo también que, si bien es cierto, no hay una oficina del Ministerio Público en cada rincón, sí hay postas policiales. Entonces, estas cifras al final se han traducido en promover todas estas jornadas de formación, de capacitación, también a los encargados de recibir todas estas cifras. Si por favor avanzamos hasta la diapositiva donde dice Claro Costa Rica. Y estos son ejemplos prácticos de algunos anuncios publicitarios que demuestran el por qué sí es importante hablar de la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país. Ya vamos a ver en pantalla que en uno de los anuncios publicitarios se menciona, por ejemplo, la frase: el no de las mujeres proviene del latín "rogame un poquito más". Esta frase se incluye dentro de un anuncio publicitario de una de las compañías más conocidas a nivel mundial. Y se está diciendo con ese anuncio que el no de las mujeres proviene del latín "rogame un poquito más". Esto sin duda está generalizando la violencia, está promoviendo más violencia. Luego, si por favor avanzamos, la publicidad para nueva marca de jeans, vean en la imagen del centro, es un hombre azotando a una mujer. Y con esto, lo que se estaba promocionando era un jean. Esto es una evidencia del por qué se está normalizando la violencia. Y también es preciso mencionar que todas estas diapositivas, y ya vamos a avanzar, son producto de jornadas de formación que está promoviendo ONU Mujeres junto con la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional, junto con la MON, en donde se está capacitando a las tomadoras de decisión para que después se pueda contribuir con ese efecto multiplicador. Si por favor avanzamos hacia Solo un minuto. Sí. La abogada Larisa Barahona, abogada. Hola, buenos días, Raúl. ¿Hola? Sí, la escuchamos, adelante. Ok, buenos días. Buenos días a esas guerreras, valientes compañeras que están en el foro. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. En primer lugar, solo quiero comentar que tenemos tipos de violencia, ¿verdad? Está la común que sufren los hombres y mujeres. Violencia institucional, violencia de género, y en el caso que nos ocupa aquí es la violencia contra la mujer, que Migdonia sabe que ha incrementado, ¿verdad?, en nuestro país. Va desde la psicológica, económica, patrimonial, física, hasta llegar a los feminicidios, y comparto todo lo que han dicho las compañeras en el foro. Somos el tercer lugar, en América Latina en feminicidios. Entonces, Raúl, aquí luchamos contra patrones culturales, formas de pensar, de actuar, que están arraigados en nuestra población.
lo que decía Carlita, la hipersexualización de las niñas, adolescentes y mujeres, a tal grado que eso está normalizado, ¿verdad? Entonces, es una obligación de toda la ciudadanía, Raúl, combatir este tipo de violencia. No solo es una cuestión de nosotras las mujeres, también es de toda la sociedad. Y, de paso, voy a invitar a estas campeonas, a estas guerreras, para que me apoyen en un foro virtual que estamos promoviendo desde el Colegio de Abogados para concientizar no solo al gremio, sino que a la ciudadanía en especial. Muchísimas gracias, Raúl, lo felicito. A mí me encanta ver estos programas y me gustaría que sean una vez a la semana, por favor. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Saludos, abogada. Sí. Carla. Bien, entonces, y me alegra, abogada, que se estén invirtiendo esfuerzos también para formar y capacitar a los profesionales del derecho, quienes sin duda jugamos un rol muy importante en el tema de la prevención de la violencia, incluida la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Si avanzamos con las diapositivas, vamos a poder observar que culturalmente, históricamente y mundialmente se ha promovido la violencia de diferentes tipos. Ahí, por ejemplo, también en una campaña de costura podemos ver a un hombre agarrando como de la cabeza y del pelo a una mujer. ¿Y qué tiene que ver eso con una campaña publicitaria? Sí, por favor, avanzamos hacia la siguiente diapositiva. También una marca conocida y lo que se utiliza es una mujer en donde se le están erotizando. Siguiente. También marcas conocidas donde se utiliza el cuerpo de la mujer para vender. Ahí también bebidas alcohólicas y podemos ver también esas campañas que han sido mundialmente aceptadas. El mismo caso, campañas de bebidas alcohólicas y se está utilizando el cuerpo de la mujer en la parte publicitaria. Alda Facio es una jurista y también es una formadora a nivel mundial y que la hemos traído a Honduras. Nos ha provisto de todas estas imágenes y de todos estos procesos. Sí, por favor avanzamos con las diapositivas porque es importante llegar hasta una de ellas, a la de un perfume, donde se demuestra, insisto, el por qué es importante conversar sobre estos temas en los espacios como estos. Y una de las últimas imágenes, lo que está promoviendo o se va a ver en pantalla, que están promocionando un perfume. Y el perfume lo ponen en medio de las partes íntimas de la mujer. Vean este tipo de campañas. Y esto sin duda... Una pregunta. Sí. ¿Pero las mujeres se prestan a todo eso? Por eso, estimado licenciada Raúl, es que conversamos sobre la importancia de cambiar patrones culturales. Abrime. Patrones culturales. ¿Y por qué me quedo viendo así? Pero las mujeres se prestan, por ejemplo, pongan ese anuncio. Eso es precisamente la normalización de la violencia. Y también por eso es importante invertir esfuerzos. Ya quitarlo suficiente. Ajá. Hay que invertir esfuerzos a nivel de la familia, a nivel de la comunidad, esfuerzos también interinstitucionales, donde la Secretaría de Educación, donde el gobierno, donde la cooperación internacional. Aclaro, fue la abogada, no fui yo. Pero es que estas imágenes hay que evidenciarlas, porque cuando me dicen que no tenemos que hablar de la violencia contra la mujer por el hecho de que es una violencia generalizada, la violencia contra las mujeres ha sido mundialmente normalizada y mundialmente aceptada.
Entonces, caballeros, entendiendo que la violencia no es una competencia, acá se requiere de unir esfuerzos y de entender el por qué es importante hablar de estos casos. Un minuto, voy al Progreso y Oro. Rosa Hernández quiere participar. Rosa, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Pues estoy viendo este programa y está bueno que la gente mire lo bueno que es los consejos. Yo tengo hembras y tengo varones y yo digo que es en la crianza de los padres para que los hijos sean así. Porque uno de madre tiene que aconsejar a sus hijos que no sean violentos, que tienen que ser con su pareja, que sean amables, porque yo no voy a permitir que mis hijos sean violentos con sus mujeres. Sí, eso se traduce en los patrones culturales. Y aquí la familia juega un rol importantísimo, también entendiendo que Honduras es de los países en la región con mayor número de familias monoparentales. También por eso es que se invierten esfuerzos en formar y capacitar a nuestras mujeres. Mujeres que tienen que salir a trabajar, mujeres que tienen que buscar quien le cuida a sus hijos, porque o cuidan a sus hijos o trabajan. Y en muchos casos, estas mujeres también son víctimas de violencia económica o patrimonial. Podemos ver en el interior del país, donde por el mismo trabajo está estadísticamente comprobado que las mujeres reciben un salario inferior a los hombres, por ejemplo. Entonces sí es importante hablar de violencia y por otra parte también sí se están invirtiendo esfuerzos desde las diferentes instituciones para prevenir este mal que nos incluye a todos. Bien, permítame, voy a una pausa y luego continúo con mi programa de esta mañana, con nuestro programa de esta mañana, es de ustedes y nosotros, imparable la violencia contra las mujeres en el país. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Un poquito antes, como en la semana. Mire estos espacios cómo promueven este trabajo interinstitucional. Definitivamente. ¿Verdad, licenciado Raúl? Sí, aquí sigue la mala revuelta. Bien. Ayer se reportó el asesinato de una mujer embarazada. La crueldad está en estos crímenes ha aumentado. ¿El por qué? Hay meses que prácticamente se reporta una mujer asesinada por día. Lo dijo la licenciada Migdonia hace un rato, que son como 27 al mes, y si el mes tiene 30, 31 días, es casi uno al día. Comisionada, 29. ¿Qué decirle a la población? Bueno, yo considero de que la violencia pues es un asunto y es un problema de todos, y creo que para poder, no solamente es trabajo de la policía, sino de toda la sociedad hondureña, y creo que para erradicar de alguna manera la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, pues creo que deberíamos de trabajar en conjunto, gobierno, las organizaciones de mujeres, la sociedad civil en general, la empresa privada y también los medios de comunicación,
para luchar contra todo tipo de violencia. Realmente que la abogada Carla ahorita pues nos ha traído muy buena información en relación a eso, y creo de que sí debemos de trabajar de la mano con todos estos entes. Y como les reitero que la Policía Nacional, a través de sus entes investigativos, nosotros queremos decirle a la población hondureña que todos estos casos van a ser investigados y por supuesto van a ser remitidos a la Fiscalía. Sí, licenciada Migdonia. Bueno, creo que hay dos temas que es importante establecer. Los medios de comunicación tienen una parte importante en socializar y en reproducir patrones patriarcales, y veamos los 3 anuncios que presentaron en la pausa. El primero, por ejemplo, por eso es que naturalizamos esta violencia que tenemos. Por ejemplo, aquí anoté, son 7, no, 6, que estamos presentando un concurso de belleza. ¿Qué les estamos diciendo? Que las mujeres son idiotas y que ni siquiera pueden hablar de platos de comida. Y eso ¿en qué? En placas o en números para ir a pagar una tasa vehicular. La otra, que afianza la discriminación de la mujer. El conductor irresponsable que la mujer lo perdona porque lo próximo va a matarla a ella y a su familia. Vení. Fíjese, eso quiero decirle algo. Fíjese que ayer hablé con el creativo de eso. Por favor. Espérese, pero me dijo, es que para que la gente recuerde. Y usted recuerde que la mujer es un idiota. ¿O qué? Y usted lo está recordando. No, que repite. Mire, aquí lo tengo. Porque yo le dije que alguien ayer me había dicho eso, de que se ve mal la mujer ahí porque repite 2 veces. Entonces me dice, es la creatividad del anuncio para que la gente se acuerde. Sí, está bien. Solo le cuento lo que me dijo el productor. Está bien que sean creativos, pero que no sean creativos discriminando a la mujer, que eso es un problema. Que no sean creativos reproduciendo los roles patriarcales, las mujeres idiotas que están para la casa que para el mundo, como decía Rina Vilar. Y lo otro, vea usted, para el cambio de placas y el replaqueo, que hay que firmar un acuerdo, son 2 hombres. Cuando en este país somos de los pocos países que tenemos una mujer presidenta o presidente. Entonces ahí estamos reproduciendo los roles y lastimosamente es desde el gobierno, y esos son 3 del gobierno del socialismo de este país. Y quiero decir algo con respecto a eso. Son muchos los factores que sustentan esta violencia contra las mujeres. Ya vimos que se socializan estos temas, ya vimos que desde los medios de comunicación se reproducen. Y vea, y le voy a dar otro ejemplo. Cuando ponen todas esas películas de las mujeres sin senos no hay paraíso, o todas esas narconovelas que lo que hacen es darles ideas a los narcotraficantes hondureños y a los microtraficantes. Pero también es la forma como educan a las mujeres, por eso es que es importante la autonomía, por eso es que alabo las acciones que Spotlight y la Unión Europea con PNUD están desarrollando precisamente para sensibilizar, para formar periodistas, para formar también a las ciudadanías y a los gobiernos locales en temas de género. Porque el punto de esto es que si no sensibilizamos y no educamos, difícilmente vamos a enseñarle a las mujeres que hay otra forma de vivir y no solo a través de la violencia. ¿Por qué? Porque también se aprovechan de la dependencia económica. Las enamoramos, creemos que las mantenemos, o las enamoran, las mantienen, y luego viene la dependencia emocional. Pero no solo eso, la hacen responsable de las relaciones fallidas. Por tu culpa tenemos problemas, por tu culpa, y las mujeres intentan justificar todo ese tipo de violencia. Las formas como enseñan, como educan a los hijos y a las hijas, las educan de forma diferenciada a las mujeres para someterse a los hombres, para tener el poder. Usted es el que manda, usted es el que no debe llorar, usted es la que debe hacer, usted es la que debe atender. Ahí estamos enseñando. Y obviamente lo que Carla decía, la sexualización desde la niñez, o sea, que anden bonitas, que se vistan bien, que se pinten, todas esas cosas estamos sexualizando a las niñas, y por eso es que vemos que a los 14 años muchas están siendo víctimas, porque esa mente controladora y patriarcal de los hombres hace que a partir de los 10 años en la mayoría de la violencia sexual ocurre de 10
a 14 años. La violencia hay que recordar que se da a lo largo de la vida de las mujeres. Las mujeres desde que nacen, desde que el padre no quiere una mujer, sino que quiere un varón, empieza la pesadilla por existir. Y eso afecta porque cuando vemos estas formas de violencia, supone también un costo económico para el Estado. Cuando una mujer acude a un centro de salud porque ha sido víctima de violencia, está utilizando el sistema de salud producto del patriarcado o esas relaciones de poder. Ese hombre maltratador no tiene ni siquiera para pagarle a un médico privado y lo manda a los centros de salud. Pero además supone un costo para la investigación científica, porque si va a poner la denuncia, va a la policía, que sale de los impuestos del pueblo, va a los jueces y los fiscales a desarrollar un proceso de investigación y de judicialización de esos casos de violencia contra las mujeres. Es decir, hay un costo económico en todo. Y sí, además que en los centros de salud o los hospitales no hay medicamentos, la mujer tiene que costearse también los medicamentos para poder sanar heridas. Y sin que hablar de que el Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud, no tiene ampliado la salud emocional y eso hace que también no se pueda cerrar esos círculos de violencia para enseñarle a las mujeres que debe de no ser la que esté sufriendo cada día, sino que se empodere y que sea autónoma. Por eso es que este es un tema que es de hablarlo desde las diferentes aristas y de los diferentes temas para que se pueda trabajar y que seamos en todo un conjunto, organización de la sociedad civil, instituciones del Estado y la academia, trabajando para prevenir la violencia, porque muchas podemos ser ejemplos de empoderamiento, pero ¿a cuántos lugares llegamos? ¿A dónde podemos ir a trabajar y ser ese ejemplo? Enseñarle a las mujeres y enseñarles a las mujeres para que eduquen sus hijos e hijas, porque ahora los padres, muchos de ellos son irresponsables. El 60% de los hogares están sustentados por mujeres jefas de hogar. Hay más de 600,000 mujeres jefas de hogar. ¿Y qué pasa con ellas? ¿Qué les estamos enseñando? Que hay un padre irresponsable, que no se hizo responsable de sus hijos y que cuando no se quiere la mata, como la de Teupacenti, mujer embarazada de gemelos, y la mataron. No importa si está embarazada, por eso es que decimos que eso se vuelve un problema en el país. Y ahí es donde es necesario volver a lo que, por ejemplo, calidad de vida establece. ¿Cuáles son los refugios para las mujeres cuando están siendo víctimas y tienen que salir corriendo de sus casas? No hay tantos. Y por eso una ley de casas refugios va a ser importante porque se requiere la asesoría y la orientación a través de psicólogos, médicos, trabajos sociales, e incluso que la policía tenga sus propios protocolos y sea formada para atención a víctimas de violencia contra la mujer, violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, y no que diga que así quieren las mujeres y que tengan esa conducta patriarcal de que son parte de los hombres que son victimarios. Entonces es importante poder analizar desde diferentes temas esta violencia porque seguimos naturalizando y creer que es normal e invisibilizar esta violencia que sufren las mujeres desde el hogar, en los lugares de trabajo, hasta en las escuelas, cuando los niños y las niñas no atienden el consejo y el cuidado de los profesores y se vuelven víctimas. Los profesores hasta de extorsión en este momento pueden preguntarle y hacer una encuesta a los profesores que muchos de ellos para llegar a sus lugares de trabajo están pagando extorsión y muchas veces son sus propios alumnos. Por eso es que es un tema que es importante analizar desde diferentes aristas y que el proceso de formación a las mujeres y empoderamiento va a dar cuenta de que puedan estas mujeres no justificar la violencia y denunciar, y que las autoridades ante tal denuncia, por ejemplo, en la pandemia, en los últimos años, 100,000 denuncias al 911 de mujeres que estaban siendo víctimas de violencia doméstica y violencia intrafamiliar. Y la pregunta es, ¿tiene la capacidad las instituciones que deben brindar investigación o trato psicológico a estas mujeres para poder procesar todas esas denuncias y atender esas denuncias? ¿Cuántas se quedan en la impunidad? Por eso es que es importante esto, por eso es que es importante que cuando las mujeres establezcan una relación de pareja, tengan las herramientas, los conocimientos sobre cómo
dialogar, cómo negociar, y que esto sea parte de esa conversación que establezcan. Una mujer, pues, con los suficientes conocimientos y la experiencia, puede saber quién es un hombre maltratador y por lo tanto aléjese de él. Y ahí es donde, enseñándole, es que podemos ir reduciendo esta violencia que afecta a las mujeres, porque si lo ponemos solo en manos de la institución policial y judicial, no van a dar abasto a la institución. Y el trabajo previo es ver cuáles son los factores de riesgo de las mujeres y cuáles son los factores de protección para evitar ser víctima, y empezar desde la casa. En la casa se educa a través del ejemplo y de una disciplina con amor, una disciplina no coercitiva y una disciplina no autoritaria, porque ahí es donde vamos a avanzar a la tarea de prevención de la violencia, que es lo que necesitamos, prevención primaria y sobre todo desde la familia, en las iglesias y en la escuela, que son los pilares fundamentales de un Estado. Buenos días, Raúl. Yo creo que las panelistas tienen razón en muchas cosas por ambos lados, pero se olvidan de atacar la raíz del problema. Uno de los problemas es que en la historia del mundo la mujer ha venido avanzando desmedidamente en la liberación femenina y especialmente en los últimos años, a tal grado, y lo que dice la panelista, que el acoso, la mujer es ahora más fuerte, pero ahora también miran las damas tomándose fotos que hacen públicas en redes de la parte frontal de los senos o de los glúteos, por no decir otras palabras, y habría que educar lo que es la feminidad y lo que es la masculinidad. Ser más constructivos, dice, es una mujer abogada de profesión. Una pausa y seguimos. Volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Miles de personas, entre ellos la escritora francesa que ganó recientemente el Nobel de Literatura, protestaron en París contra la inflación y para exigir más impuestos a las corporaciones. Los manifestantes acudieron al llamado de partidos y sindicatos izquierdistas en un intento por aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Emmanuel Macron. La manifestación surge en momentos en que huelgas en depósitos de combustible han ocasionado la escasez de gasolina, irritando a los automovilistas y dejando al gobierno de Macron a la defensiva. El gobierno de Macron está también a la defensiva en el Parlamento, donde perdió su mayoría en las elecciones de junio. Ello le está haciendo difícil a su alianza centrista implementar las políticas nacionales, y las discusiones para el presupuesto del próximo año se están complicando. En la protesta, el líder ultraizquierdista Jean-Luc Mélenchon denunció que Macron está frito y que su liderazgo está hundiendo a Francia en el caos. Este ha sido un informe para la entrevista. La licenciada Medal va a responder, pero aquí en producción tengo unas preguntas. La mayoría de los victimarios son miembros de organizaciones criminales o personas cercanas a su círculo familiar. ¿Cuántas denuncias de violencia doméstica y de maltrato familiar se han resuelto según los registros de las organizaciones? El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos dice que entre el 2002 al 2020 se han contabilizado 7.409 mujeres asesinadas, es decir, una víctima cada 24 horas. ¿En qué puesto deja Honduras internacionalmente estas cifras escandalosas que, por cierto, con lo dicho en este programa, se mantienen? Una mujer muerta todos los días, porque lo que dice el Comisionado de los Derechos Humanos, que entre el 2002 al 2020 se contabiliza 7.409 mujeres asesinadas, que da un resultado de una víctima cada 24 horas. Y de acuerdo a lo que ha dicho Migdonia, la comisionada también, pues aquí seguimos igual. La comisionada Zulma Reyes también ha confirmado, si son 30 días,
o 31 al mes, mueren 27, 28 mujeres. Es casi una mujer diaria. Carla, quería responder a los televidentes. Sí, en efecto. Gracias, Raúl. Primero, yo también hago mía las palabras de la licenciada Ayestas, y es que mujeres no podemos justificar la violencia. Y el objetivo de espacios como estos es traer este tema tan álgido y tan complejo a la práctica. En ese sentido, y para contestar una de las preguntas, el 95% de todos estos casos están en la impunidad. Esto debe de motivar a las mujeres para que, por ejemplo, se postulen como magistradas en la elección que se avecina. También esto nos debe de motivar a las mujeres desde la ciudadanía, a apoyar a todas estas mujeres para que poco a poco puedan ocupar espacios de toma de decisión. Y en ese sentido, también hay algunas normas sociales que están asociadas con la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Una de estas normas es comúnmente conocida como la famosa ley del silencio. ¿Qué significa esto? Que históricamente se ha normalizado el hecho de que la violencia contra las mujeres es un asunto privado y este debería quedar al interior ya sea de la familia, al interior ya sea de la institución o en el espacio donde esta violencia es ejercida. Tenemos que decir no a la famosa ley del silencio. Mujeres, hay que denunciar. Existen los espacios para hacerlo y me consta que desde las diferentes instancias se están invirtiendo esfuerzos para que todas estas denuncias puedan ser debidamente atendidas, pero hay que seguir invirtiendo esfuerzos para decir no a la famosa ley del silencio. Silenciar la violencia solo está provocando más violencia. Edúquese, infórmese, estudie sobre estos parámetros culturales que están normalizando la violencia y salga de todo ese espacio. También, y una segunda norma cultural en aras del tiempo y de manera breve, y es que comúnmente se ha fomentado el menosprecio a la naturaleza femenina. Cuando se dice que las mujeres son más sentimentales y menos racionales que los hombres y que por esto, por ejemplo, no deberían tener roles de liderazgo. Estos son ejemplos de dos normas culturales que también fundamentan el por qué es importante traer a estos espacios de discusión y de debate y de visibilización temas como estos. Esto al final también se traduce en la importancia de continuar formándonos, hombres y mujeres, y de continuar también promoviendo todos estos espacios de empoderamiento de la mujer. Hay que hacer uso, mujeres y caballeros, de esta herramienta tecnológica del Internet, y leer un poco más sobre el empoderamiento de la mujer y decir no a todas estas normas sociales que al final se traducen en índices que no promueven para nada el desarrollo humano y la calidad de vida de la ciudadanía. Sí, lamentablemente es hora de irnos. Comisionada, quiero agradecerle su participación esta mañana. Conclusiones y recomendaciones a la población, a las mamás, a las muchachas, a las mujeres con la experiencia suya en la policía y lo que ha visto, recomendaciones para que nuestras mujeres se protejan. Sí, bueno, creo que en primer lugar no debemos de naturalizar la violencia por cómo se viste o cómo se toma una fotografía. No es normal que las mujeres aguantemos violencia. Creo que debemos de ponerle un alto ya, y quiero también hacer mías las palabras de la abogada Carlita, que no se queden calladas, que por favor denuncien. Pueden abocarse a cualquier posta de la Policía Nacional y también al 911 para que puedan denunciar.
Creo de que la violencia en general en contra de la mujer realmente es una violación grave de los derechos humanos, en donde se pierde la vida valiosa de mujeres, en donde se rompen familias y comunidades, y esto también obviamente dificulta el desarrollo de un país. Así de que mujeres no callen, no sigan permitiendo más la violencia, denuncien. La Policía Nacional está para apoyarles. Muchas gracias. La comisionada de Policía Zulma Reyes, especialista en equidad de género. También gracias a la licenciada Migdonia Ayesta, directora del Observatorio de la Violencia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciada Migdonia. Yo creo que es importante establecerle a las mujeres que se formen, que conozcan. Ahora que hay muchas redes sociales, vean los videos, hay mucho sobre femicidios, hay mucho sobre cómo se empodera una mujer, la autonomía de la mujer y masculinidad. Pero sobre todo la formación para que reconozcan que la violencia no deben justificarla, porque, o por el que va a decir la familia, que va a decir los amigos, por sus vecinos. O por miedo, por amenazas, porque se le va el proveedor. Deben no culpabilizarse, porque eso manda un mensaje mal al agresor. Hay que recordar que las relaciones se basan en la equidad y la igualdad. Deben romper el silencio, deben denunciar ante las autoridades, pero también no abandonen la denuncia. Esto es importante, y como última recomendación, creo que hay que contribuir como personas, como hombres, mujeres, diversidad sexual. Todas las personas deben contribuir a sensibilizar y concientizar sobre la gravedad y los costos de la violencia contra la mujer y también lo que ocasiona en las familias y las instituciones. Hay que avanzar en establecer relaciones equitativas y no relaciones de poder, de respeto y de igualdad, para que las mujeres aprendan a ser sujetas de derecho, que entiendan que no es normal que haya tanta violencia contra las mujeres y que desmitifiquen el hecho de que esa violencia es de asuntos privados. Hay que volverlo público, porque así se toman las decisiones pertinentes y obligamos al Estado a que actúe. Muchas gracias por su participación. La licenciada Migdonia Ayesta. Cierro con la abogada Carla Medal. Caballeros, ustedes son hijos, ustedes son padres. Tratemos con el mayor de los amores a las mujeres que la rodean. Implementemos o pongamos de moda el respeto y retomemos todos esos valores que dignifican a las mujeres. Y por otra parte también, mujeres, ustedes valen, ustedes son virtuosas, ustedes son empoderadas, ustedes no están solas. Hombres y mujeres, el tema de la violencia no es una competencia de quien ejerce o sufre más violencia. Y por otra parte, la prevención de la violencia es una responsabilidad del Estado, de la familia, de la comunidad y de la sociedad en general. Gracias, Raúl. Gracias a mis invitadas, gracias a ustedes por dejarnos participar. Antes de retirarme, tengo este anuncio. Lamentablemente ha fallecido un destacado caballero de la sociedad. Lamentamos informar el fallecimiento del abogado René Velázquez Díaz, militante del Partido Liberal, entrañable amigo de la familia. Está siendo velado en la iglesia Santa Teresa de la colonia 15 de septiembre. Nuestro abrazo solidario con sus familiares y amigos. Esto me lo envió Gilberto Ríos. Anoche también lo mencionamos. Pues lamentamos que ha muerto el abogado René Velázquez Díaz. Él es hermano del también ya fallecido abogado y gran líder del Partido Liberal, embajador Max Velázquez Díaz. Pues todos familiares, amigos, personas cercanas pueden acompañarlo. Está siendo velado hoy en la iglesia Santa Teresa de la colonia 15 de septiembre en el sur de la capital de los hondureños. Que descanse en paz el abogado René Velázquez Díaz. Con permiso de la familia doliente, nos vamos a retirar, invitándolos a que continúen en sintonía de Canal 12. Que estén bien.